¿Puedes creerlo? Hay un ingrediente poderoso que ayuda a atenuar las manchas, las marcas de la edad y el tono apagado, devolviéndole a la piel una apariencia más luminosa y uniforme, incluso después de los 60 años, no en una crema cara ni en un tratamiento de lujo, sino en tu cocina. Suena increíble, ¿verdad? Yo también lo pensé, pero después de probarlo, mi piel y la de cientos de otras mujeres cambió notablemente en tan solo unas semanas. Hoy te mostraré cómo usar correctamente este ingrediente para iluminar la piel, mejorar su apariencia y reducir visiblemente las manchas, las marcas de la edad y el tono opaco. Y si de verdad quieres saberlo todo, mira el video hasta el final, porque un pequeño error puede arruinar por completo los resultados. Antes de continuar, baja los comentarios y dime, ¿qué te molesta más en tu piel? ¿Las manchas, las marcas de la edad o ese tono apagado que le quita luminosidad a tu rostro? Leo cada comentario. Y si quieres aprender secretos naturales y efectivos para mejorar la apariencia de tu piel sin gastar de más, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos videos. Recuerdo con claridad a una paciente, Carmen López, de 70 años. Era una mujer amable, elegante, pero en su mirada había una tristeza que no lograba ocultar. El día que entró en mi consulta, se sentó frente a mí, respiró hondo y dijo con la voz entrecortada: «Doctor, dentro de 2 meses tengo una reunión con mis amigas de hace 20 años. Me cuesta mirarme al espejo. No quiero que me vean así, con estas manchas, con estas arrugas. ¿Es demasiado tarde para cambiar algo?» Al observar su piel, vi lo que ella sentía. Sequedad marcada, líneas finas extendidas como pequeñas grietas y manchas oscuras distribuidas de forma irregular. Su tono claro hacía que la hiperpigmentación destaca aún más, pero también vi algo más importante. Vi una piel que aún podía responder. Le pedí que no se rindiera. Y con mucha cautela, le recomendé una preparación sencilla con ingredientes que probablemente ya tenía en su cocina. Ella dudó. Me miró con incredulidad y preguntó: ¿de verdad algo tan simple puede ayudar? Lo que ocurrió después no fue magia, pero sí fue profundamente revelador. En una semana comenzó a notar cambios. Su piel se sentía más suave, más uniforme. Pensó que era casualidad, pero en la segunda semana su familia empezó a comentarlo. Su hija le preguntó si se había hecho algún tratamiento, y ella solo sonreía. Después de un mes, el cambio era evidente, no solo en la textura de su piel, sino en su expresión. Su rostro recuperó luminosidad, la piel se veía más viva. Y lo más importante, ella volvió a mirarse sin miedo. 3 meses después parecía una versión más fresca, más descansada, como si hubiera recuperado parte de su historia. En su reunión, sus amigas no dejaban de mirarla con admiración. Por eso quiero pedirte algo. No descartes lo simple solo porque parece fácil. Lo sencillo no es lo débil. A veces lo más poderoso es aquello que podemos mantener cada día. Si decides probar, hazlo con constancia. ¿Te gustaría volver a sentir esa confianza frente al espejo? Entonces presta atención. Lo que voy a compartir contigo puede convertirse en un antes y un después en tu forma de cuidar tu piel. El primer ingrediente de esta preparación es el bicarbonato de sodio. Sí, el mismo que usas en la cocina. Pero aquí lo importante no es su uso habitual, sino su función sobre la piel. Con el paso de los años, el recambio celular se vuelve más lento. Las células muertas se acumulan en la superficie, apagando la piel, haciéndola opaca, sin vida. El bicarbonato tiene una textura fina que permite una exfoliación suave. Ayuda a retirar esa capa de células muertas sin necesidad de fricción agresiva. Muchas personas que sentían que su piel nunca quedaba completamente limpia, comenzaron a notar una diferencia desde la primera aplicación. La piel se siente más lisa, más clara, como si pudiera respirar mejor. Además, ayuda a eliminar impurezas acumuladas en los poros. El exceso de grasa, el polvo y los residuos ambientales crean una superficie irregular que favorece la aparición de manchas. Una limpieza superficial no siempre es suficiente para retirar todo eso.
El bicarbonato, usado correctamente, puede apoyar ese proceso de forma delicada. Sin embargo, aquí viene algo muy importante. El bicarbonato tiene un pH alcalino. Si se utiliza de forma constante y sin equilibrio, puede alterar la barrera natural de la piel y provocar sequedad. Por eso, nunca debe usarse solo. Necesita ser combinado con otros ingredientes que compensen su efecto. Y aquí entra el segundo componente de esta fórmula. El vinagre de manzana posee una acidez natural que, al combinarse con el bicarbonato, crea un equilibrio muy interesante. Aunque en muchos hogares se usa principalmente en la cocina, su aplicación en el cuidado de la piel ha sido observada durante años. Es un ingrediente accesible, fácil de encontrar y con múltiples usos en la vida diaria. Algunas personas lo asocian con beneficios digestivos y metabólicos, pero en este contexto nos centraremos en su papel sobre la piel. En dermatología, el vinagre de manzana suele mencionarse como un tónico natural. Esto se debe a que contiene ácidos orgánicos, entre ellos el ácido acético y pequeñas cantidades de alfa-hidroxiácidos, que ayudan a renovar suavemente la superficie cutánea. Al retirar de forma progresiva la capa de células muertas, la piel puede verse más uniforme, con una textura más fina y una luminosidad más evidente. Por eso se considera un complemento adecuado dentro de esta preparación. Además, su perfil antimicrobiano puede contribuir a mantener la superficie de la piel más limpia. Esto resulta especialmente útil en personas con tendencia a imperfecciones, donde el equilibrio de la microbiota cutánea es importante. También contiene compuestos antioxidantes como ciertos polifenoles, que ayudan a proteger la piel frente al estrés ambiental. Sin embargo, es fundamental recordar que por su acidez nunca debe aplicarse sin diluir ni utilizarse de forma excesiva. Si tienes la piel sensible o reactiva, este punto es clave. Un uso inadecuado puede provocar irritación o enrojecimiento. Por eso es importante respetar las proporciones, realizar siempre una prueba en una zona pequeña y limitar su frecuencia de uso. Si continúas hasta el final, entenderás exactamente cómo integrarlo de forma segura dentro de esta rutina. El tercer ingrediente es el yogur natural, y aquí es donde muchas personas se sorprenden. Para comprender su papel, debemos hablar de la barrera cutánea. Esta barrera es como un escudo invisible que protege la piel. Cuando se debilita, la piel intenta defenderse necrosándose, lo que da lugar a una textura más áspera y un aspecto apagado. Diversos estudios han observado que incluso una ligera alteración de esta barrera puede influir en la apariencia general de la piel. Cuando la barrera está equilibrada, la piel se ve más uniforme, más flexible y con mejor capacidad de retener la hidratación. Restaurarla es una de las claves del cuidado cutáneo. Aquí entra el concepto de fermentación. A lo largo de la historia, muchas culturas han utilizado alimentos fermentados no solo por su sabor, sino por los compuestos beneficiosos que se generan durante ese proceso. El yogur es uno de los ejemplos más conocidos. Contiene microorganismos beneficiosos y compuestos derivados de la fermentación que pueden ayudar a mantener un entorno cutáneo más equilibrado. El yogur aporta ácido láctico en bajas concentraciones, un exfoliante suave que actúa sin agredir. También contiene proteínas y vitaminas del grupo B que contribuyen a mejorar la función de la piel y a mantener su estructura. Su acción es más calmante que agresiva, lo que lo convierte en un buen aliado para acompañar ingredientes más activos. Al combinar estos tres elementos, se obtiene una fórmula interesante. El bicarbonato realiza una exfoliación inicial, el vinagre ayuda a equilibrar el pH y limpiar, y el yogur aporta suavidad, hidratación y apoyo a la barrera cutánea. Ninguno de ellos actúa de forma aislada, sino que se complementan entre sí. La preparación es sencilla, pero requiere cuidado en los detalles. Necesitas una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio, una cantidad equivalente de vinagre de manzana
y la misma cantidad de yogur natural sin azúcar. Es importante que el yogur sea lo más puro posible, sin azúcares añadidos ni aditivos innecesarios. Para prepararlo, coloca primero el bicarbonato en un recipiente de vidrio o cerámica. Añade lentamente el vinagre de manzana. Observarás una reacción efervescente, completamente normal, resultado de la interacción entre el ácido y el bicarbonato. Esta reacción ayuda a dispersar la mezcla y facilita su aplicación uniforme. Cuando la efervescencia disminuya, incorpora el yogur y mezcla suavemente hasta obtener una textura cremosa. La consistencia debe ser homogénea, fácil de extender y sin grumos. Es recomendable preparar la mezcla en el momento y no almacenarla, ya que su eficacia depende de su frescura. Este es el punto donde muchas personas cometen errores. No se trata de aplicar más cantidad para obtener mejores resultados. La piel solo necesita una capa fina. Un exceso no mejora el efecto y puede generar saturación o irritación. La clave está en la precisión y la constancia. En el siguiente paso te mostraré exactamente cómo aplicarla, cuánto tiempo dejarla actuar y qué errores debes evitar para no comprometer la salud de tu piel. Porque aquí no se trata de buscar resultados rápidos, sino de construir un cambio real y sostenible con el tiempo. Al aplicar la mezcla sobre la piel, notarás una sensación muy particular. La frescura del yogur envuelve el rostro como una capa calmante, mientras que el vinagre produce un ligero cosquilleo y el bicarbonato aporta una textura suave que se desliza sin esfuerzo. Es una combinación que despierta la piel, como si la sacamos lentamente de ese estado apagado al que muchas veces nos acostumbramos sin darnos cuenta. El tiempo adecuado para dejar actuar la mascarilla es de 10 a 15 minutos, no más. Este punto es importante. Si la dejas demasiado tiempo, la mezcla comienza a secarse y el bicarbonato puede generar sensación de tirantez o sequedad. La piel madura, especialmente después de los 60 años, necesita equilibrio, no exceso. Una vez transcurrido el tiempo, enjuaga con agua tibia y seca con una toalla suave, sin frotar. Después, aplica una crema hidratante o una capa muy fina de vaselina para sellar la humedad. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa. La vaselina, aunque sencilla y económica, tiene un papel muy interesante. Actúa como un oclusivo, es decir, ayuda a evitar la pérdida de agua desde la piel. No hidrata por sí misma, pero protege lo que ya has aportado. Es como colocar un abrigo sobre la piel después de haberla nutrido. Si te interesa, puedes profundizar más en este tema en otros contenidos del canal. Lo más sorprendente de esta receta es que no se trata solo de mejorar el aspecto con el tiempo. Muchas personas notan desde la primera aplicación una piel más luminosa, más uniforme, con una sensación de limpieza profunda pero respetuosa. Con el uso constante, una vez por semana, en aproximadamente 4 semanas, suelen observarse cambios más visibles en la textura y el tono. En mi experiencia, no se trata de una transformación inmediata, sino de un proceso progresivo. La piel se vuelve más suave, la opacidad disminuye y aparece una sensación de frescura que muchas personas describen como volver a sentir que la piel respira. Con el tiempo, las manchas pueden verse más atenuadas y el tono más equilibrado. Para obtener buenos resultados, hay 3 puntos que no puedes ignorar. Son simples, pero marcan la diferencia entre una experiencia positiva y un resultado decepcionante. El primero es realizar siempre una prueba en una pequeña zona antes de aplicar en todo el rostro. Puede ser en la parte interna del brazo o debajo de la barbilla. Aplica una pequeña cantidad y espera entre 15 y 20 minutos. Si no aparece enrojecimiento, picazón o ardor, entonces puedes usarla con mayor seguridad. Este paso es especialmente importante en pieles maduras, que tienden a ser más finas y sensibles. Con la edad, la tolerancia cutánea puede cambiar, y lo que antes era bien tolerado puede no serlo ahora. El segundo punto es el momento de aplicación. Lo ideal es hacerlo por la noche.
preferiblemente después de las 8. Durante la noche, la piel entra en una fase natural de reparación. Aplicar la mascarilla en este periodo favorece una mejor respuesta cutánea. Además, reduces la exposición a factores externos como la radiación solar o la contaminación. El tercer punto es imprescindible. A la mañana siguiente debes usar protector solar. La piel que ha sido exfoliada, aunque sea de forma suave, puede volverse más sensible a la radiación ultravioleta. Si no proteges la piel, puedes favorecer la reaparición de manchas o incluso empeorar su aspecto. Un protector solar adecuado ayuda a mantener los resultados que has logrado. Otro aspecto importante es la frecuencia. Aunque la mezcla funcione bien, no es necesario usarla más de una vez por semana. El exceso no acelera los resultados, al contrario, puede irritar la piel. Recuerda que la piel madura necesita tiempo para regenerarse. También puedes aplicar la mezcla en otras zonas, como el cuello. Esta área suele mostrar signos de envejecimiento con facilidad y responde bien a cuidados suaves y constantes. Algunas personas han observado mejoras en la textura y el tono en esta zona cuando aplican la mascarilla de forma regular. Sin embargo, es fundamental usar estos ingredientes con responsabilidad. Natural no significa automáticamente seguro en todos los casos. Cada piel es distinta. Si se utilizan de forma incorrecta, pueden provocar reacciones no deseadas. Escuchar la piel es parte del proceso. Si tienes una piel extremadamente sensible, con tendencia a irritaciones, urticaria o afecciones como dermatitis, es recomendable ser prudente y consultar con un profesional antes de probar nuevas aplicaciones. Lo mismo ocurre si tienes heridas, cortes, acné inflamado o estás utilizando tratamientos dermatológicos activos. Si durante la aplicación sientes ardor intenso o persistente, retira inmediatamente la mascarilla y enjuaga con abundante agua. Esa es una señal de que tu piel no está tolerando bien la mezcla. Un leve cosquilleo inicial puede ser normal, pero no debe ser incómodo ni prolongado. Existen formas de adaptar la receta para reducir el riesgo de irritación. Utiliza siempre yogur natural sin azúcar. Los azúcares añadidos pueden alterar la piel y provocar picazón. Si tu piel es seca, puedes añadir unas gotas de aceite de oliva o una pequeña cantidad de miel para aumentar la hidratación y suavizar el efecto de la mezcla. El consejo más importante es el momento en que aplicas la mascarilla. Después de las 8 de la noche comienza lo que muchos especialistas llaman una fase de mayor actividad reparadora en la piel. Tras un día largo, el cuerpo entra en un estado más relajado. La circulación se vuelve más eficiente y la piel está más receptiva. Durante las horas nocturnas, especialmente antes de la medianoche, los procesos de renovación celular se intensifican y por eso los tratamientos aplicados en este periodo suelen integrarse mejor. Aplicarla por la noche también tiene una ventaja práctica: evitar la exposición inmediata a la radiación solar y a la contaminación ambiental. Si aplicas cualquier tratamiento y sales al exterior, la piel puede reaccionar de forma impredecible. En cambio, cuando lo haces antes de dormir, en un entorno tranquilo, permites que la piel trabaje sin interrupciones. Muchas personas convierten este momento en un pequeño ritual. Se sientan, respiran con calma, escuchan música suave y se regalan unos minutos de tranquilidad. No es solo un cuidado externo, es un acto de atención hacia uno mismo. Y ese equilibrio emocional también se refleja en la piel. Ahora bien, es importante entender algo. Ninguna mascarilla, por buena que sea, puede compensar hábitos diarios inadecuados. La piel no es solo lo que aplicas sobre ella, es también el reflejo de lo que ocurre dentro de tu cuerpo. El primer pilar es la hidratación. Con el paso de los años, especialmente después de los 65, la sensación de sed disminuye. Muchas personas beben menos agua sin darse cuenta, pero la piel necesita agua para mantener su elasticidad y su capacidad de regeneración. Consumir alrededor de 1,5 litros al día, distribuido en pequeñas cantidades,
puede marcar una diferencia visible. El segundo pilar es la alimentación. Las frutas y verduras aportan nutrientes esenciales. La vitamina C, presente en alimentos como la naranja o el kiwi, participa en la síntesis de colágeno. La vitamina A, que encontramos en la zanahoria o la calabaza, contribuye al mantenimiento de la piel. Las grasas saludables, como las del salmón, el aguacate o los frutos secos, aportan ácidos grasos que ayudan a mantener la piel más flexible y menos seca. También es recomendable moderar el consumo de azúcares y alimentos fritos. Estos pueden favorecer procesos que aceleran el envejecimiento cutáneo. Optar por preparaciones más suaves como al vapor o hervidas no solo beneficia al corazón, sino también a la piel. Otro elemento clave es el descanso. Dormir antes de las 11 de la noche permite que el cuerpo entre en ciclos de sueño más profundos. Durante el descanso se activan procesos de reparación que afectan directamente a la piel. Muchas personas notan que, tras varias noches de buen sueño, el rostro se ve más descansado y uniforme. El movimiento diario también tiene un papel importante. Un paseo de 30 minutos mejora la circulación sanguínea, facilitando que los nutrientes lleguen a la piel. Este flujo constante contribuye a una apariencia más luminosa y saludable. Si mantienes estos hábitos durante al menos 4 semanas, junto con el uso constante de la mascarilla, podrás observar cambios progresivos. No se trata de un efecto inmediato, sino de una transformación que se construye con el tiempo. Siempre he pensado que la edad no define el valor de una persona. Cuando decides cuidarte, cuando te miras al espejo y comienzas a notar pequeños cambios, algo dentro de ti también se transforma. La confianza regresa, la sonrisa se vuelve más natural. La belleza no consiste en eliminar cada arruga, sino en aprender a aceptar y cuidar lo que eres. Por eso te invito a ver esta mascarilla como un pequeño regalo semanal, un momento para detenerte y recordarte que mereces atención y cuidado. Con constancia, los resultados llegan, a veces cuando menos lo esperas. Si esta información te ha sido útil, puedes suscribirte para seguir aprendiendo nuevas formas de cuidar tu piel con responsabilidad. Y si decides probar este método, me encantará saber cómo te va. Comparte tu experiencia, tus dudas o tus sensaciones. Cada historia puede ayudar a otra persona a empezar su propio camino hacia una piel más sana y una vida más consciente.